piedras caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Poesía a la calle es un programa que se dedica a difundir a los poetas de todo el país. Cada programa nos dedicamos a una provincia, buceamos dentro de esa provincia y encontramos poetas. Este es el caso del programa de hoy, que va a estar dedicado a Tucumán, con una poeta tucumana que nació en 1974, Denise León. Hola Denise, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer realmente tenerte acá en el programa y que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo surgió en vos la poesía? La verdad es que yo comencé, digamos, a publicar y a escribir bastante grande, pero yo creo que la poesía estuvo presente en mi vida desde que era muy chica, ¿no? Yo la relaciono con mi mamá. Mi mamá era una mujer muy triste, muy silenciosa, y yo la acompañaba, digamos, cotidianamente en todas sus rutinas, y yo buscaba siempre la manera de decir las cosas. Cómo se dice esto que estamos haciendo, cómo se dice trabajar en el jardín, la ayudaba a trabajar en el jardín, cómo se dice acompañar al supermercado, cómo se dice la textura de la ropa que usaba. Yo tengo la sensación que desde que era muy pequeña estaba buscando esto de cómo decir, ¿no? Cómo decir las cosas. Y así de pequeña, ¿encontraste cómo decir? ¿Cuándo fue la primera vez que se te ocurrió empezar a escribir? Sí, yo comencé a escribir, digamos, a tentar cuando iba a la escuela, pero lo que me pasó, digamos, con los libros que fueron posteriores, ¿no? Ya después de haber pasado por la facultad, es que yo tengo como los versos en mi cabeza durante mucho tiempo. Me los voy diciendo, digamos, interiormente, me los digo mientras me baño, me los digo mientras cocino, me los digo mientras estoy cuidando a mis hijos, y siento que me voy familiarizando, digamos, con las palabras, como si fuera, digamos, el carozo de una fruta rica que uno lo chupa, digamos, hasta el final, y cuando siento que las palabras son mías, recién las escribo. Entonces como que he tenido los libros en la mente durante mucho tiempo antes de ponerlos en el papel. Y cuando surge en vos la idea, ¿no?, del poema, ¿qué es ante algo que ocurrió, que te ocurrió? La verdad es que hay, digamos, escritores admirables que tienen una imaginación fabulosa. No es mi caso, yo diría que mi imaginación es pobre, no tengo la capacidad de imaginarme otros mundos. Y lo que yo creo tener para ofrecerle al lector es mi experiencia y mi manera de percibir mi experiencia, ¿no? Es como que lo que yo escribo tiene que ver con mi vida y con mi manera de ver la vida. Y cuando empezás en tu cabeza a rumiar eso y después se traslada al verso, ¿vos cuánto tiempo de corrección usás? Porque después de haber masticado tanto el poema, ¿hay mucha corrección o no? Sí hay corrección, pero yo creo que hay más corrección mientras los estoy, como digo, rumiando y preparando en mente, que después finalmente en el papel. Incluso yo escribo como respiro. Yo, digamos, fui asmática durante muchos años, sigo teniendo la respiración entrecortada y escribo así, o sea, escribo como respiro, porque es como que me los digo a mí misma, digamos, muchas veces antes de llevarlos al papel, ¿no? Y bueno, en eso ya diste una característica de tu escritura. Ahora contanos más características.
Yo creo que cada uno de mis libros para mí es como un mundo distinto. Cada libro tiene su novela, digamos, por atrás. Por ejemplo, tengo un libro que se llama El saco de Douglas, que la primera parte del libro está escrita en ladino, en judeo-español, que eran las lenguas que hablaban mis abuelos. Yo soy nieta de inmigrantes sefaradíes y mis abuelos hablaban ladino. Entonces, de alguna manera, ese libro es como una especie de homenaje a mis abuelos y tiene que ver, digamos, con la experiencia de haberme criado, digamos, en una casa donde sonaba esa lengua que para mí claramente tiene un matiz afectivo profundo, ¿no? Tengo, otros libros que tienen que ver con la experiencia de la enfermedad de mi mamá, después de la muerte de mi mamá. Hay textos que están dedicados a mis hijos, como te decía, tienen que ver con distintas experiencias y con mi manera de posicionarme, ¿no?, frente a esas experiencias. Yo creo que el ojo del poeta es como el ojo de la cámara en el cine, ¿no?, que mira la realidad de una determinada perspectiva. Y contanos, Denise, todos los libros publicados que tenés y cómo surgieron. Tengo 5 libros publicados. El primer libro es Poemas de Estambul. Tiene que ver, digamos, con la experiencia del viaje. Estambul es una ciudad de Turquía que yo visité, que tiene que ver con esta historia que te contaba un poco de mis abuelos sefaradíes. El siguiente libro es El saco de Douglas, que es la historia de tres mujeres inmigrantes en distintas épocas. Y los primeros textos de ese libro están escritos, es una versión bilingüe, digamos, en castellano y en judeo-español. Luego salió El trayecto de la herida, y luego Sala de espera. Esos 2 libros de alguna manera tienen una continuidad, tienen que ver con la temática de la enfermedad. Y en el caso de Sala de espera ha sido una experiencia muy interesante porque fue publicado por una editorial cartonera de Tucumán que se llama El Cruce. Y los que llevan adelante la tarea de la edición son adolescentes. Los chicos eligieron hacer ese libro y se les ocurrió darle la forma de un recetario médico y colocarlo dentro de un envase de suero, ¿no? Es como, es un objeto artístico el libro en sí mismo. Luego de Sala de espera, que lo presentamos en un hospital público en Tucumán, se publicó Templo de Pescadores. Y finalmente el más reciente sería Los poemas de Middlebury. Y contanos sobre ese libro que presentaste. Este último libro, digamos, Poemas de Middlebury, también tiene que ver con una experiencia de viaje, ¿no? Es un libro que surge en una circunstancia muy, muy particular, como lo comenté en la presentación. Comencé a rumiar ese libro, digamos, en el año 2012, que para mí fue un año inolvidable por muchos motivos. En primer lugar, digamos, porque ese año murió mi mamá. Luego me enteré a la semana que estaba embarazada de mi hija menor y obtuve una beca a Estados Unidos ese mismo año. Entonces, digamos, partí en esas condiciones a Middlebury. Y y de esas circunstancias, en esas circunstancias se originó este libro, ¿no? Vos obtuviste bastantes premios importantes. Contanos qué siente el poeta, ¿no?, ante un premio así como los que recibiste. Un premio, pienso yo, siempre una felicidad porque es algún modo de reconocimiento, que eso siempre es una cosa linda y gratificante. Pero yo creo también que los premios son una cosa como bastante azarosa, ¿no? A veces tiene que ver con quiénes son las personas que están en el jurado, cuál es la estética que les agrada, ¿no? Es como una cosa, azarosa, que tiene que ver también con la suerte, ¿no? ¿Y vos solés mandar a concursos? Sí, en algunos casos sí. Hay concursos que me interesan mucho. Por ejemplo, el concurso del Fondo Nacional a mí me parece un concurso muy lindo, muy interesante. Y también el concurso es la posibilidad de llegar a lectores que uno no conoce o no se imagina, ¿no? Que también eso está muy bueno. ¿Y para vos la poesía está alejada de la realidad? No, en absoluto. Para mí la poesía forma parte de la realidad. Los seres humanos estamos hechos de palabras, ¿no?
Y la poesía habla sobre todo, habla sobre la vida. En ese sentido me parece que está profundamente atravesada por la realidad. Es imposible para mí pensarla separada de la realidad. Y si está tan, ¿no?, como parte de la realidad de esa poesía, ¿por qué a los encuentros poéticos van solo poetas? ¿Por qué hay no te digo una separación, pero cuesta que la gente de todos los días vaya a los eventos? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con un camino histórico que ha seguido la poesía a través de los siglos. Yo creo que ha habido, por ejemplo, en el siglo XIX, si vos pensás en los poetas malditos, había una voluntaria necesidad de despegarse de los lectores y de la literatura de masas, un voluntario deseo de oscuridad y de que la poesía sea solo para unos elegidos, para unos pocos. Había una adhesión voluntaria en los poetas. Bueno, evidentemente han llevado con éxito ese proyecto porque la poesía se ha alejado, podríamos decir, de lo que es el mercado o la dimensión más social de la vida. Después ha habido muchos intentos de regresar o de devolver la poesía al gran público, como los intentos de La Vanguardia, pienso yo, ¿no?, o de muchos otros poetas que han trabajado la poesía conversacional como un género más accesible. Pero me parece que eso tiene que ver con una historia y con procesos, digamos, sociales y políticos vinculados con la literatura, ¿no? Todo eso que estamos viviendo hoy tiene una historia. Y según vos, ¿qué es lo que haría falta para poder acercar de nuevo la poesía con la gente? Bueno, yo creo que hay muchos prejuicios respecto de la poesía, pero si la poesía invadiera, digamos, otros espacios con otras estrategias, digo, si la poesía estuviera en los espacios públicos, estuviera más, no sé, en la escuela, en la calle, estuviera más en los suplementos, en los diarios, en los medios, si fuera, digamos, tratada no como una cosa sagrada y con respeto, sino como, bueno, un género más con el que se puede jugar, del que uno se puede burlar, con el que se puede reír, con el que se puede trabajar, me parece que eso, bueno, le daría por ahí otra presencia y el público más mayoritario se relacionaría con la poesía de otra manera, ¿no? Y según vos, ¿por qué no tiene mucho acceso la poesía, por ejemplo, a los suplementos literarios? Bueno, me parece que quizá habría que ver, digamos, en cada caso, en cada medio, pero me parece que no hay una política, digamos, de los editores de los medios de formar lectores. Es como que lo que hacen los medios es trabajar, ¿no es cierto?, con los géneros que son más exitosos o con los libros que son más vendibles porque están pensando en trabajar para como el grupo más grande de lectores y no se proponen ofrecerle al público cosas nuevas, cosas distintas, formarlos, invitarlos, incitarlos, digamos, con otros textos, ¿no? ¿Y vos qué autores preferidos tenés? ¿Te gusta más la narrativa, la poesía? Si tuvieras que elegir hoy quedarte con un género o con un libro. No, yo no elegiría nada. La verdad que yo soy una lectora voraz, digamos, en ese sentido. Leo todo lo que me cae a la mano. Leo Las 50 sombras de Grey y después me voy a leer poesía y voy a leer Shakespeare y después me voy a ver la televisión y voy a ver una serie de detectives y después voy a leer una gran novela. O sea, no tengo un género favorito ni discrimino porque yo leo lo que me da placer. O sea, yo disfruto, la paso bien, lo siento, me emociono, tengo miedo, me río. ¿No? Yo creo que la literatura es para eso. A veces la gente cree que la lectura es un proceso que transcurre en la mente solamente y eso es falso. Yo creo que uno lee con todo el cuerpo, digamos, ¿no? Con todos los sentidos. Y sí, para sentir, ¿no? Para sentir cosas, sí. Y por ejemplo, ¿alguna novela que hayas leído últimamente que te haya movilizado? Estuve leyendo últimamente las novelas de Reinaldo Arenas. Leí su autobiografía Antes que anochezca, que me parece un texto maravilloso y de una valentía increíble. Bueno, a mí me gustan mucho los textos que se llaman las escrituras del yo, textos como autobiográficos, biografías, diarios, ¿no? Eso es una cosa que me interesa mucho. Leí también de Richard Wynne El desayuno del vagabundo, que tiene que ver con su experiencia, bueno, como marginal durante muchos años, ¿no? Sus reflexiones, que me encantó.
Leí también una novela, porque bueno, la editorial le manda a mi marido muchos libros. Leí una novela erótica que se llama La Forastera. Yo leo todo lo que me cae a la mano y me tienta, yo lo leo. Y aparte vos sos docente. Sí. ¿Dónde? ¿Escuela secundaria, facultad? En este momento estoy enseñando en la universidad. Yo enseño en la carrera de Ciencias de la Comunicación, enseño Teoría de la Comunicación y también enseño Literatura Latinoamericana. ¿Y cómo incorporas la poesía con tus alumnos? Yo la incorporo de distintas maneras. En el caso, digamos, del programa de la carrera de letras, la poesía forma parte del programa de la materia, pero en el caso de la carrera de comunicación, la poesía no forma parte del programa de la materia y yo la incorporo. Yo les leo textos a los chicos. Les leo textos que a mí me emocionan, que leí en mi casa antes de venir, que me gustaron. A veces cuando entro a la facultad están los grupos evangélicos que están repartiendo Biblias y entro con la Biblia y les leo un fragmento de la Biblia que me parece, digamos, relevante o poético, que a mí me emociona. Y yo trato de que ellos puedan aplicar lo que vemos a la vida cotidiana. Entonces busco ejemplos, y como la poesía forma parte de mi vida cotidiana, yo la llevo conmigo, digamos. ¿Y cómo notas la reacción de ellos? Bueno, eso es a mí me divierte mucho, es muy divertido. A veces los alumnos, digamos, tienen como muchos prejuicios y otras veces se enganchan muchísimo porque es como que uno los descontextualiza, por ahí están esperando otra cosa. Igual que a veces les hablo del Kama Sutra o le pregunto si han ido al cine o lo que han visto en el cine y lo discutimos y vos te das cuenta que los chicos se comienzan a reír, se comienzan a mover la silla porque es como que los sacás de lo que están esperando, ¿no? De lo acartonado. Claro. Y ellos, algunos se han acercado mostrándote sus escritos. Sí. Bueno, sí, eso es una cosa para mí como muy conmovedora, no solo cuando me muestran escritos, sino cuando me hablan o me cuentan algo, digamos, o me traen alguna idea. A veces compartimos en clase algún ejemplo que traen, una canción que les gusta. A mí la verdad que eso me parece como muy importante, que lo que están estudiando, lo que están pensando, lo vean funcionando en su vida diaria, ¿no? ¿Y cómo ves el panorama poético en Tucumán? Yo veo un panorama fabuloso, la verdad. Me parece que hay mucha gente muy capaz, trabajando, produciendo cosas muy interesantes, muy diversas. Eso me gusta mucho a mí, ¿no? La diversidad, la variedad. Y esto que alguna vez yo se lo escuché decir a Osvaldo Bossi, que es un poeta porteño, de mantener el oído abierto, de tener el oído abierto y hacia la poesía y es como escuchar todo lo que hay, ¿no? ¿Y qué poetas tucumanos, así jóvenes y no tan jóvenes, podrías recomendar? Bueno, hay poetas que a mí me gustan mucho. A mí me gusta mucho la poesía de Javier Foguet, me gusta la poesía de Pablo Dumit, también me gusta mucho la poesía de Ezequiel Nacuse, la poesía, bueno, Inés Arao es una poeta tucumana enorme, fabulosa. Y si pienso en la generación, vos me decías jóvenes, pero también en la generación, digamos, de los mayores está, bueno, Arturo Álvarez Sosa, y también otros poetas, ¿no? No solo de Tucumán, sino del norte. Estoy pensando en un poeta increíble como Jacobo Regen, que es un poeta que yo admiro muchísimo. Hay mucha gente trabajando y produciendo y con emprendimientos editoriales, ¿no? Vos cuando te pones a leer poesía, ¿no? ¿Qué es lo que esperás encontrar? Yo me quiero emocionar. Y sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. ¿Tenés
tenés acá algunos libros y me gustaría que nos leyeras algún poema, ¿no? que vos elijas. Bueno, me gustaría leer un texto de El saco de Douglas, de la primera parte, que se llama Luisa, y bueno, que está en ladino. Yo cumplo las leyes secretas de los muertos. Voy a toparlo, voy a toparlo, voy a toparlo. Miro al muro y las solombras se agigantan como dedos. Era en verano, laboro sin parar. Era en verano y mi madre me dijo, no te quites los chapines. Hasta las alfilercicas son viudas en esta sombrerería y cumplen las leyes secretas de los muertos. Voy a toparlo. Cada una de las partes iguales en las que se divide el día, el corazón me se aprieta mientras las tijeras marmullan como si estuvieran meldando. Adelante, atrás. Los dedos siguen el filo sigue los dedos siguen los hoyos cumplen las leyes secretas de los muertos. Este es mi precio, voy a toparlo. Desde que el gallo ha cantado, mi carne y mi hueso son piedra. La hora de la partencia se esconde en mis labios, mansos como perras. ¿Y tenés otro poema de esos del nuevo libro? Sí, del último libro de poemas de Middlebury, me gustaría leer uno que se llama La lista. La lista. Lo que él dijo, lo que ella dijo, lo que dijo la hermana de él, lo que dijeron los que los vieron ir y venir. La vieja pertenece a un grupo, el tronco, la procedencia, la misma nobleza o la misma bajeza, la sangre, el agua, otra vez el agua y finalmente ella que ya no escucha. Realmente hermosos tus poemas. Muchas gracias. Te agradecemos mucho que estuviste en el programa, ¿no? Que empieces a traer acá a Poesía a la Calle, una partecita de Tucumán. Y bueno, estás invitada para cuando vuelvas, tenés un espacio para que sigamos charlando. Y antes ya de terminar, me gustaría ¿no? decir, a ver si qué le podías decir vos a los jóvenes que recién están comenzando a escribir, qué consejos le darías o no, ¿no? No sé si consejos, pero que lean mucho y que escriban mucho, todo lo que quieran, todo lo que puedan y que lo disfruten. Y decime con una sola palabra, poesía, ¿qué representa en vos? No sé si tengo palabras. Me parece que poesía es vida. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y como siempre, seguimos buceando por las provincias, buscando poetas, conociendo, ¿no? No solamente sus textos, sino conociéndolos a ellos, que nos cuentan sus vivencias, por qué poetas. Y como siempre digo, poesía de todos y para todos. Hasta el próximo programa. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente, pero no lo es. Hay que sacar la poesía a la calle,